Hola a todos, bienvenidos. Les voy a presentar el artículo de investigación titulado Evaluación de trastornos deglutorios y el índice de Roca en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 de una cohorte latinoamericana. Estos son los autores del presente trabajo en nombre del Semillero de Investigación en Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para introducir es importante mencionar que es la enfermedad por coronavirus 2019. Esta es causada por el virus del nuevo respiratorio agudo severo coronavirus 2, que por sus siglas se conoce como SARS-CoV-2, que surgió por primera vez en China en diciembre del año 2019 y provocó una pandemia mundial. Aproximadamente un 10 a un 20% de los pacientes ingresados en un hospital requieren de cuidados intensivos, la mayoría de los cuales se someten a ventilación mecánica por neumonía complicada por hipoxemia grave. La cánula nasal de alto flujo, conocido como CNAF, y la presión positiva continua en las vías respiratorias, conocido como CPAP, son tratamientos reconocidos para la insuficiencia respiratoria hipoxémica causada por la neumonía adquirida en la comunidad. La cánula nasal de alto flujo y el CPAP pueden representar una terapia definitiva que evita la ventilación mecánica innecesaria o proporciona un apoyo respiratorio de puente que compensa la necesidad de una ventilación mecánica inmediata, preservando así los recursos finitos de los cuidados críticos. Sin embargo, los costos del sistema, como la cánula nasal de alto flujo, así como el CPAP, y la baja disponibilidad de este en instituciones de salud de países de vía de desarrollo, obligan a considerar el uso de otros dispositivos como la mascarilla con reservorio o tipo Hudson en los pacientes que presentan hipoxemia refractaria a los sistemas de bajo flujo. La relación del índice de la saturación de oxígeno, como el ROX, se utilizan para predecir el fracaso de la cánula nasal de alto flujo en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Hay pocos estudios publicados que describan el uso del índice de ROX para guiar el uso de la cánula nasal de alto flujo para tratar la insuficiencia respiratoria asociada al COVID, y más escasos aún los estudios que utilizan el sistema denominado como mascarilla con reservorio o tipo Hudson. El índice de ROX se desarrolló como una prueba simple de cabecera para predecir el fracaso de la cánula nasal de alto flujo y la necesidad de ventilación mecánica. Aunque es probable que los pacientes con neumonía viral estuvieran subrepresentados en los estudios de derivación y validación, es importante tenerlos en cuenta. Adicionalmente, hay pocos estudios sobre la aparición de disfagia en los pacientes con COVID-19 posterior a la intubación orotraqueal. Es por ello que el objetivo del presente artículo es evaluar la aparición de disfagia, así como evaluar el valor predictivo del índice de ROX en pacientes ingresados en el periodo de julio de 2020 al año 2021. En cuanto a los materiales y métodos, se trata de un estudio observacional retrospectivo que incluyó a individuos diagnosticados con COVID-19, bien sea a través de pruebas moleculares o antigénicas, y que fueran atendidos en la unidad de cuidados intensivos, bien sea unidad intermedia o plena. Otro criterio de inclusión son los pacientes que hayan recibido mascarilla con reservorio o tipo Hudson, CPAP o ventilación mecánica. Y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que no dieran su aval o consentimiento informado para participar en el estudio. En cuanto a la parte ética del estudio, cumplió con todas las normas éticas internacionales expuestas en la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética en donde se desarrolló. El acta por parte del Comité de Ética se dio el 25 de mayo del año 2021. Se realizó un estudio observacional retrospectivo en individuos con COVID confirmado y que cumplieran con todos los criterios como había mencionado anteriormente. En cuanto al análisis estadístico del estudio, se hizo para comparar la población de estudio dividida en la condición penal, es decir, los pacientes que estuvieran con alta o que hayan fallecido. Se utilizaron medidas de asociación como la relación de momios OR con sus intervalos de confianza que hayan sido superiores al 95%. Asimismo, las variables cualitativas se evaluaron a través de la prueba chi cuadrado o con la prueba exacta de Fisher, y en caso de que las variables fueran numéricas o cuantitativas se usó la prueba de T-Student o Mann-Whitney, en las cuales un valor P menor de 0.05 nos indicaba una significancia estadística al ser correlacionada. Por su parte, las variables de índice de oxigenación se analizaron con las curvas de ROC, comparándose con el desenlace del requerimiento o no del soporte ventilatorio, calculándose con diferentes puntos de corte, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y razón de verosimilitud positiva y negativa. Para este análisis estadístico se utilizó el software SPP versión 25. Ahora, si nos vamos más al detalle de los resultados del estudio, vemos que la mayoría de las personas que recibieron mascarilla con reservorio o tipo Hudson o CPAP experimentaron resultados graves, definidos como mortalidad o ventilación mecánica a los 30 días de seguimiento. Para la ventilación mecánica fueron 137 pacientes de los 306 en un 45%, y para la mortalidad fueron 96 del 137 total, que corresponde a un 70%. Acá podemos ver las gráficas. Ahora, en la figura 2, que es esta que les voy a señalar acá, en la que podemos ver el requerimiento de ventilación mecánica invasiva a 30 días,
podemos ver que la mayoría de los pacientes no requirieron ventilación mecánica invasiva en un 55%. Ahora, si nos vamos a la gráfica 3, esta gráfica nos muestra el requerimiento de soporte ventilatorio invasivo y mortalidad a los 30 días de seguimiento. Siguiendo con las características sociodemográficas del índice de Charson de la población, que lo podemos ver acá en la tabla 1, vemos las características de estos pacientes, vemos el total de la muestra que fueron 306, vemos la edad media que estuvo en 59 años, la mayoría correspondieron al género masculino, y vemos que el índice de comorbilidad de Charson se calculó para los pacientes y lo podemos observar en la siguiente gráfica. Acá vemos el APAF del ingreso, las condiciones respiratorias como comorbilidades como asma o EPOC, las patologías cardiovasculares y otras patologías como las enfermedades crónicas tanto no transmisibles como transmisibles. Ahora, acá en esta otra tabla podemos observar la mediana y las desviaciones estándar del índice de ROX en los fallecidos y en los sobrevivientes a las 2 y 72 horas del ingreso. Esta tabla nos refleja los valores de los índices de ROX ajustados por la edad y por el sexo a las 2 horas, con un intervalo de confianza entre 2.0 a 91.4 y un OR de 8.5. Y a las 12 horas podemos ver un OR de 17.6 con un intervalo de confianza entre 2.8 a 93.6. Después del inicio de las mascarillas con reservorio o tipo Hudson. En la tabla 3 podemos observar ya el índice de ROX ajustado por la edad y el género a las 2 y 72 horas del ingreso del paciente con sus correspondientes odds ratios, como le podemos ver acá, y vemos que todas las P son estadísticamente significativas. Ahora, continuando con los resultados del estudio, podemos ver acá el valor predictivo del índice de ROX a las 2 y 72 horas en pacientes fallecidos y en los pacientes supervivientes. En la siguiente gráfica podemos ver la correlación entre los grupos etarios, el índice de ROX y la mortalidad acumulada de los pacientes ingresados en el estudio con unas P mayores a 0.01. Ahora, en la tabla 5 podemos ver la correlación entre las comorbilidades de los pacientes y el índice de ROX y la mortalidad acumulada de los pacientes ingresados en el estudio, con unas P también mayores a 0.01. En la tabla 6 podemos ver la correlación entre los grupos etarios y la aparición de disfagia en los primeros 30 días de los pacientes que ingresaron al estudio. Ahora, en cuanto a la discusión de nuestro estudio, es importante mencionar que existió una mayor frecuencia de COVID-19 en el género masculino en un 78% en comparación con las mujeres en un 22%. Esta fue la principal comorbilidad, seguido de la hipertensión, después de la diabetes y en tercer lugar la insuficiencia cardíaca. También se encontraron valores del índice de ROX mayores en el grupo de supervivientes a las 2 horas con relación al grupo de los fallecidos. El odds ratio ajustado por la edad y el género de índice de ROX fue a las 2 horas de 8.5. Se observó en nuestro estudio que la mortalidad acumulada en los mayores de 70 años dobló a los menores de 60 años, lo que es un dato concordante con otros estudios realizados en la literatura. Asimismo, vemos que el índice de ROX fue menor que 4.88 a las 2 horas después del inicio de la mascarilla con reservorio o tipo Hudson y que tuvo el valor predictivo más alto para el resultado severo, con un intervalo de confianza entre 76.3 y 98.1 de las variables respiratorias analizadas. Para las personas que también recibieron CPAP, un índice de ROX menor de 4.88 fue un fuerte predictor de complicaciones con un resultado severo, así como de la mortalidad. Acá también podemos ver que, como se esperaba, las personas con mayor mortalidad eran quienes superaban los 70 años en comparación con los menores de 60 años. Ahora, en conclusión, es de destacar que una variable propuesta para evaluar el éxito o el fracaso en el fallo respiratorio es el índice de ROX, que combina la oxigenación y el trabajo respiratorio. Su validez en la neumonía por COVID-19 tiene una alta sensibilidad para predecir el fracaso de la terapia y se relaciona con una alta mortalidad. Durante el síndrome de distrés respiratorio agudo que produce el COVID-19, los pacientes suelen mostrar una mecánica pulmonar relativamente bien conservada que no coincide con la gravedad de la hipoxemia. En este punto convergen varios mecanismos tales como la desregulación de la perfusión pulmonar, la vasoconstricción hipóxica y la afectación del cuerpo carotídeo que condiciona el fallo respiratorio de persistir dicho deterioro. Asimismo,
se evidenció una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de la mortalidad, los niveles de índice de ROX más bajos y la mayor frecuencia de comorbilidades, como lo reflejan otros estudios. Dicha correlación se encuentra relacionada con la mayor fragilidad de estos pacientes, niveles de oxigenación más bajos de base, así como de complicaciones. Es por ello el interés de realizar este estudio, que radica en que es prácticamente inexistente la literatura al respecto de la utilidad del índice de ROX en pacientes que utilizan máscaras con reservorio, dado que el entorno de nuestra región y la limitación de recursos obligó a considerar como alternativas a la cánula nasal de alto flujo el primer dispositivo antes señalado. Es por eso que, en conclusión, nuestro estudio sugiere que el índice de ROX es un predictor útil de fracaso respiratorio clínico o gasométrico en los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19. Muchísimas gracias.